Mirá. Ahí está, una mandarina. Nos reciben así. Mira, te hacen la combinación. Me va a preparar una combinación, Paulita. Pero cosas locas, ¿no? Este es rarísimo. Amigo, es increíble cómo te ofrecen diferentes tipos de frutas. ¿Qué es este sándwich? ¿Cuántas frutas tiene? Es espectacular. Vamos a empezar este festejo en el mercado municipal de San Pablo. Un nuevo video en la ciudad más populosa de toda América. Un nuevo video en San Pablo, Brasil. Hoy vamos a comer cositas ricas, o al menos eso es lo que estamos buscando, chicos. Miren lo que es esta calle súper repleta de estímulos. Hay muchísima gente y no sabemos bien para dónde ir, pero estamos en busca de un mercado. ¿Qué sé yo? Vamos a seguir a ver al flujo. Es que posta, realmente, miren, hay gente que viene a hacer las compras. Hay muchos vendedores también ofreciendo productos. Hay movimiento de vehículos. Esto es muy intenso. Es una ciudad muy vibrante, San Pablo. Imagínense la ciudad más poblada. Tiene un área comercial impresionante. Ya como vemos, hay algunos promotores que ofrecen camisetas de fútbol. Miren, ahí te venden la camiseta de Brasil. Acá tenés todas las camisetas de Brasil que quieras. La vieja, la nueva, la de Ronaldinho, la de Romario. Es el año da Copa, ya se viene la Copa del Mundo y están preparados en San Pablo. Estamos en busca del mercado municipal, que es un edificio icónico dentro de San Pablo. Viajamos en metro, nos bajamos en la estación São Bento e inmediatamente nos encontramos con el flujo popular de gente. Esto está estallado, está llenísimo de puestitos de ropa, de elementos de electrónica, de accesorios. Miren lo que es el local de Havaianas. Acá vas a encontrar diferentes modelos de la clásica marca brasilera. Mirá estas, a 11 reales, 2 dólares. Pero están muy baratas, amigos. Hay de hombre, hay de mujer, hay talles grandes. Bien dura, que esto es lo que te marca la diferencia. Hay algo que me hace flashear mucho y es que hay demasiada gente que está vendiendo pistola eléctrica para electrocutar malhechores. O el Talmud, como siempre, caminando por el mundo, por las grandes ciudades. Acuérdense que la gente en general es buena, por eso nosotros somos dos peregrinos. Y ahora, suscríbanse al canal y acompáñenos a conocer el mítico mercado municipal de San Pablo. Este edificio fue inaugurado en el año 1933 con la idea de darle a San Pablo un mercado con arquitectura europea. A ver, amigos, entramos y lo primero que nos encontramos es una gran variedad de frutas de todos los colores. Mirá la cantidad de colores que tiene esta fruta, es impresionante. Mirá. Ahí está, una mandarina. Obrigado. Nos reciben así, con un gajito de mandarina. Esto es hermoso, ¿eh? Tiene muchas frutas exóticas. Uy, ¿eso qué? ¿Qué te dieron ahí, Paulita? No sé, Achacharú. 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 Vamos a probar la achacharú. La primera vez que estoy probando esta fruta, miren, es una fruta que dicen que viene de Bolivia, pero yo nunca la probé. bárbara, ya que tiene semilla dentro. Tiene un hueso interesante. Muy obrigado, Frem. Y esa, maracuyá, pero más pequeño este. Sí, bom. Joga uma vodka, bebida. Vodka. De una. Tipo chupito, ¿no? La cantidad de fruta que estamos comiendo. Amigo, es una maracuyá súper dulce. Realmente me sorprendió porque el gusto de la maracuyá es un poco más ácido, pero esta tiene como un toque medio anaranjado. ¿Cómo es su nombre? Maracuja. No, sea un nombre. Meu nome é Sidney. Sidney, muy bueno. Paula. Paula Leandro. Tá bom. Obrigado. Ó, vem aqui, come um pouquinho pra você. Leva um pouquinho. A gente embala direitinho pra viagem. Ahora firmamos y volvemos. Recién entramos. Agora, Patrícia, faz preço bom pra você levar um pouquinho só. Recién entramos. Ahora voltamos. Ahí está. Obrigado, Fren. Amigo, mira, onda, no nos dieron ni tiempo de ingresar al mercado que ya nos están convidando con una rica frutita tropical. El edificio es inmenso. Es conocido como el Mercadão. Familiarmente se le dice así porque es el mercado más grande que hay. Entonces, en vez de mercadinho, que sería un mercado pequeño, se le dice Mercadão. Y este mercado, además, está abierto prácticamente las 24 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para el público en general, como nosotros.
y desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para los proveedores. Es decir que la vida en estos pasillos casi que no se detiene en ningún momento del día. Se nota que tiene un movimiento que no para. Nosotros estamos caminándolo y nadie descansa. Están todos como muy atareados, concentrados en sus actividades y también vemos que interactúan entre distintos puestos, pero no frenan. Acá hay una buena variedad de quesos. Te sirven las cremitas. Mirá cómo te preparan las cremas como para que te armes la picada. Está todo pensado para que te armes la picada. Pero esto es lo que descubrí en Brasil que me encanta. El catupiry, el queso original, que es un queso como requesón, ¿no? Como una especie de queso. Como un quesito medio cremoso, medio como una crema. Encontré dulce de leche La Serenísima. El mismo que comemos en Argentina lo venden también acá en San Pablo. No solo tienen dulce de leche en tarro, sino que lo venden así en barra. Esto me llama mucho la atención. Nunca vi que corten el dulce de leche así. No, yo tampoco. Es verdad que acá nos está pasando que cuando comemos cosas con dulce de leche parece de repostero, es como mucho más sólido. Obrigado. Isso pra você. Muito obrigado. De repente seguimos caminando y nos ofrecen más cosas. Es higo, ¿no? Esse é dátiles. Dátile. Combina com uma fresa. Mira, te hace la combinación. Me va a preparar una combinación, Paulita. Perdão. Muito obrigado, bien. Não de nada. We're from Argentina, Argentina. Mendonça, de Buenos Aires. Buenos Aires, capital. Sí. Não Mendonça. No. Eu tenho uma ciruela que vem de Mendonça. ¿Você de San Pablo? Eu sou do interior de São Paulo. Uma cidadela que se chama Garza. Garza. Fica entre Bauru y Marília. Amigos, miren, me armó lo que sería el dátil con la frutilla, que acá le dicen morango, y todo esto va para adentro, mirá. Chicos, me voy a mandar el sanguchito de fruta adentro. Fica como chocolate, a solta de caroço. A ver, obrigado. A solta de caroço, você sabe? ¿Comés un nome? Meu nome é Bruno. Bruno. Isto daqui é um enxertamento. Pera maçã. É um together. ¿Cómo se llama? Pera maçã. Pera manzana, sí. Esto es como una pera manzana. Tiene la forma de una pera. Dice que tiene el sabor de una pera manzana, pero que también podría tener un poquito de sabor a coco. O sea, es una mezcla de frutas. Una cosa loca, ¿no? Este é kiwi mix banana. Un kiwi banana. Bueno, a ver, voy a probar el kiwi banana y después la manzana pera. O sea, son dos frutas en uno. Eso es algo increíble, realmente. Este es rarísimo. A ver la manzana pera. Esto es verdad que es un kiwi banana. Tiene de fondo un gusto a banana. La manzana pera es alucinante. Fruta do dragão. Este que eles vão comer tem um sabor. A ver, Mira, ¿cómo está? tem sabor? Tem sabor? Está bien dulce, está riquísima. ¿Ese cuál es? Este atemoy. Este dice que tiene como sabor a leche. Yo nunca probé esto, pero lo he visto en Colombia que lo venden. Y la verdad que me parece muy loco estar probando frutas que jamás en mi vida había probado antes. Jogar limão. Poucos eu fiz uma mágica, gente. Eu fiz virar mousse de limão. Una mousse de limón. Poucos, salamín, minguim. Cambió. Muy bueno. Muy buena. Muy bueno, Bruno. Obrigado. ¿Quieres levar algo para me ayudar? Sí, más vamos a terminar de grabar y volver. Ok. Amigo, es increíble cómo te ofrecen diferentes tipos de frutas. Y todo Alucinante. es esta fruta, miren chicos, chirimoya. Esto es la chirimoya peruana, Paulita. ¿Ahí entendés? Chirimoya, ahí está. Obrigado. Ahí está, el imperio de las frutas acá con el amigo Bruno. La cantidad de frutas que nos dieron en tan solo un rato acá en el mercado. Es alucinante este mecanismo que tienen para atraer a los clientes, porque vas a encontrarte directamente con el sabor de la fruta que venden y vas a tentarte, yo te lo aseguro. Es por eso que te gusta tanto venir a los mercados, ¿no? Exactamente, por eso y por lo bien que nos tratan, lo divertido que es venir a los mercados. Yo ya le dije muchas veces, para mí esto es mi Disney World, es mi parque de diversión. A ver, ustedes son como nosotros que cuidan el bolsillo y quieren que les contemos nuestra opinión respecto a los precios.
Bueno, es cierto que puede ser que en algunos comercios esté todo un poquito más caro que afuera del mercado. Mirá qué lindo estos vegetales secos. Ah, como chips. Sí, lo vi como con fruta, pero nunca con vegetales. Miren qué lindos colores que tienen. Son como diferentes chips, ¿no? Tenés rabanito, tenés papa. Chip de banana que me encanta, mirá. Chip de banana salada. Esto es lo más parecido a un chifle, como los que comimos en Perú. Delicioso. Acá nos encontramos unas cuantas variedades de especias. Esto es como un mix. Ajo y cebolla. Acá tenés como una que es especial del chef. Tienen hasta té de matcha, mirá. Farina de uva. Esto es harina de uva. Mirá, hay azaí en polvo. Es espectacular todo lo que tienen. Azaí Y en esto polvo. Para mantenerme joven por siempre, colágeno en polvo. Boa tarde. Tem muitos años trabajando aquí no mercado, você? Muitos anos, 55 anos. 55. Como é seu nome? Maria. Las especias de Brasil es el secreto de la comida. Me encanta porque estamos entrando a la parte de pescadería y también de las aceitunas. Mirá, Aceitunita nos vamos a tener que llevar, Paola. Mirá lo que es esto. Hay una cantidad hermosa de encurtidos con diferentes tipos de sabores. Muchas aceitunas. Una buena variedad. Y mirá lo que es, ¿no? La combinación de aceitunita con la cerveza. Te preparan, viste, como el combo para la picada, para ir comiendo. Yo ya le voy a pedir unas aceitunas, me voy a Me llevar. resulta muy interesante esta propuesta porque te ofrecen diferentes quesitos, incluso tenés la longaniza curada, ya cortada, y también te puedes llevar una cerveza, que en este caso es la cusqueña, miren, sale 10 reales la cusqueña peruana. Obrigado. Paulita, ¿viste esto? ¿Cómo van girando los chorizos? Mirá, le armaron la calecita del chorizo. No, esto es espectacular. Bueno, Paulita, es imposible pasar por un puesto de aceitunas con vos y que no te lleves algo. Nunca no me voy a llevar aceitunas cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Y esta es de una señora del mercado nivel expert. La bolsita con su gancho. Ahí está, enganchó la sacola. Perfecto. A ver, no puedo tener un carrito porque soy itinerante, ya lo saben, somos nómades, por eso nos la rebuscamos, pero para el mercado siempre estamos listos. No, pero es increíble cómo te armaste el sistema para ir colgando diferentes tipos de bolsas. Él sabe, él conoce. Mirá, acá tenés carne seca. Es como para comerla, imagino que al estilo charqui, como hacen en el norte de Argentina, ¿viste? Que la cortan y la comen como snack o en distintas preparaciones con arroz. Pero hay muchas variedades de cortes de carne. Hay lomo, hay costelas, ¿no? Que es costillas, hechas con sal, como secas con sal. Pero se cocina eso, ¿no? Mirá lo que es este sándwich de mortadela. ¿Cuántas fetas tiene? Realmente es una cosa de loco. Este mercado es enorme porque no solo tiene los puestos que venden los diferentes insumos, sino que también tiene como unos bares, restaurantes, en donde uno puede venir a tomarse una cerveza, disfrutar de una comida. Mirá, hay queso deshidratado, es alucinante. Parmesán deshidratado. Como que llevan el estilo de alimento seco a otro nivel, ¿no? Carne, queso, verdura, fruta. Me está encantando este mercado porque es también un redescubrimiento de la gastronomía brasilera, paulistana por lo menos. Es hermoso y tiene doble piso, que nosotros ahora estamos en la planta baja, pero estoy viendo que más arriba esto crece, sigue la cosa. También hay cantores, hay cantantes. En todo en Brasil se disfruta muchísimo la música. Y también tienen los chorizos colgando. Algo muy parecido vimos en el mercado de Budapest. Sí, ¿sabés qué me hizo acordar? Sobre todo cuando le vi la segunda parte y todos los restaurantes que hay. Como si fosse ocupado. Qué lindo que suene la música en vivo dentro del mercado. O sea que uno no solo viene a hacer la compra, sino que también puede tener un agradable encuentro con una persona querida en estas mesitas mientras degusta uno de estos sándwiches. No puedo creer la cantidad de fiambre que le ponen al sándwich. No, es impresionante, son siempre de mortadela. De hecho, yo en el súper me había llamado la atención porque venden mucha mortadela y siempre dice especial para sándwich. Bueno, nos tentamos y nos vamos a comer algo. Muy obrigado. Es guayo que los sándwiches son muy grandes acá. Yo me voy a guiar por lo que viene en el mercado. En el mercado vi que hay mucha mortadela y vi que hay mucho tomate que está seco pero que está bien hidratado en aceite. Claro. Así que le voy a pedir cuanto más. Y no pudimos evitar el hecho de tener que sentarnos a tomar una cervecita helada. Vamos a empezar este festejo en el mercado municipal de San Pablo.
festejo a la vida y agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en estas aventuras y hacen, entre otras cosas, que esto sea posible. No puede faltar una entradita. Trajeron el bolinio de bacalao que hemos pedido. Este está bien caliente, así que lo vamos a dejar un poquito enfriar. La última vez que estuvimos en Lisboa, fuimos a un mercado y nos pedimos el famoso bolo de bacalao, que viene esa tradición, esa herencia colonial hasta el Brasil, y hoy también es uno de los platos típicos aquí en el mercado municipal de San Pablo. A ver qué tal. Tiene mucho pescado. A mí no me gusta tanto el bacalao. Está rico. Pusieron acá el mollo de pimienta, que es una salsa de pimienta, y yo creo que la voy a combinar con el bolo de bacalao. Ahí está. Vamos a ver qué tal está este bolo de bacalao con mollo de pimienta que le acabo de echar. Es como que recién pescaron un bacalao, tiene mucho sabor. Saben preparar muy bien estas cosas apanadas, ¿no? Porque ya el crujiente del pan rallado por lo general no falla, lo mismo que en la coxinha, y como perejil, tiene ajo. Pero lo que más me sorprende es la pasta que hicieron con el bacalao. Muy generoso el relleno, pero está mejor con molio. Miren lo que acaba de llegar. Es altísimo. ¿Qué? ¿Esto es posible? Es espectacular. Aparte no saben lo que me gusta a mí, el sándwich de mortadela. Y esta es mortadela calabresa. Está bien finita cortada. O sea, no han ahorrado nada. No se ha ahorrado ni una feta. Tiene mucho aroma, primero. Y está calentito, que es algo que me sorprendió porque pensé que iba a ser frío. Hay mucho queso, hay tomatito. El pan que en Brasil lo hacen riquísimo. Otra vez siento que es mi cumpleaños. Bueno, a ver, voy a empezar a probar esta maravilla. No, esto es impresionante, chicos. A ver, a la una, a las dos sí, al buche. Es un sándwich que yo creo que se lo podría preparar cualquier laburante o cualquier estudiante. También creo que es un buen bajón que no se puede preparar en su casa cuando llega con hambre y no sabe bien qué comer. Pan, mortadela, no falla. La mortadela está re suavecita, se deshace en la boca, bien sabrosa, increíble. El tomatito seco le da como una jugosidad y que esté caliente para mí le da el punto, ¿saben? Es el detalle especial. Un mordisquito más, no puedo parar, ¿eh? Esto es sencillamente maravilloso, no puedo parar. El tradicional dice que lleva nada más mortadela, pero en realidad si le agregás queso vas a conocer realmente una experiencia suprema. Es un sándwich fresco, se nota la calidad de los ingredientes. Cuando yo le digo mortadela, capaz que usted piensa que es un fiambre menor, que no tiene el estatus de un jamón. Pero les puedo asegurar que en Brasil han hecho de la mortadela una comida exquisita y se han perfeccionado para que existan buenas versiones de este fiambre tan tradicional también de la gastronomía italiana, pero que en Brasil tiene como otro toque. 10 de 10. Increíble. Amigos, si siguen este canal sabrán que nos estamos pegando una buena gira por Sudamérica y en nuestro canal van a ver muchísimos videos de este estilo. Y ahora aquí en Brasil. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!